Un devocional diario, cristocéntrico y teológico. Iglesia Cristiana, Casa de Dios. Pastor y Doctor Israel Ibarra. Devocional de hoy, 19 de agosto del 2026. El texto de hoy es Juan 21, verso 18-19, versión Reina Valera 1960. La palabra de Dios dice: de cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto, añadió: sígueme. Aquí en este devocional vamos a ver que Cristo es el Señor de nuestra vida, de nuestro servicio y de nuestro futuro, y por eso la importancia de la palabra de Cristo: sígueme. Introducción. Después de restaurar a Pedro mediante la pregunta: ¿me amas?, el Señor Jesucristo ahora le revela algo acerca de su futuro. La conversación comenzó con el amor: ¿me amas? Continúa con el servicio: apacienta mis ovejas. Ahora llega una cuestión todavía más profunda: sígueme. ¿Me amas? Apacienta mis ovejas y sígueme. Estas palabras resumen la vida cristiana. No se trata solamente de creer en Cristo para obtener salvación y después vivir independientemente de Cristo. El Señor que nos salva también nos llama a seguirle, a vivir bajo su señorío. Pedro había aprendido una gran lección. Había pensado que podía ser fuerte por sí mismo. Había dicho anteriormente en Mateo 26:33: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Pero terminó negando al Señor. Ahora Cristo le enseña que la verdadera vida de servicio no consiste en confiar en la fuerza propia. Consiste en seguir al Señor. Vamos a desarrollar primera expresión: de cierto te digo, un hebraísmo. Cuando se quería dejar algo claro se mencionaba 3 veces: de cierto te digo. Así que esta expresión llama nuestra atención. Cristo está hablando con autoridad. No está haciendo una predicción humana, no está ofreciendo una posibilidad. Está revelando algo que sucedería. Cuando Jesús dice: de cierto te digo, debemos escuchar atentamente. La palabra de Cristo es digna de absoluta confianza. Segundo, cuando eras más joven, le dice el Señor, te ceñías e ibas a donde querías. Aquí aparece una descripción de la libertad personal que Pedro había tenido. Pedro podía ceñirse, lavarse, ir, decidir. En términos humanos, podía disponer de su vida. Pero ahora Jesús le muestra que vendría un momento en que esa situación cambiaría. Porque la tercera expresión dice: ibas donde querías. Pedro tenía sus propios deseos y decisiones. Esto es muy significativo. Esto nos recuerda una realidad de la naturaleza humana. Naturalmente queremos controlar nuestra propia vida. Queremos decidir dónde ir, qué hacer, cuándo hacerlo, cómo hacerlo, qué riesgos aceptar, qué sufrimientos evitar. Pero seguir a Cristo significa reconocer que Él tiene el derecho sobre nuestra vida. Esto habla de señorío. Jesús dijo en Mateo 16:24: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Número 4, más cuando ya seas viejo. Cristo está hablando del futuro de Pedro. Pedro no conocía todos los detalles de lo que le vendría, pero Jesús sí, porque Él es Dios. Acuerden que Él, ¿verdad?, es omnisciente, todo lo sabe. Esto nos recuerda que nuestro futuro no es desconocido para nuestro Dios. Nosotros conocemos solamente el presente. Cristo conoce todo. Por eso podemos confiar en Él y en sus palabras. Número 5, extenderás tus manos, dice Cristo. Juan añade la explicación: esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. La expresión apunta a la muerte de Pedro. Históricamente, la tradición cristiana antigua ha entendido este pasaje como una referencia a su martirio. Ahora, no podemos confirmar a partir de Juan 21, 18 y 19 los detalles específicos de cómo murió Pedro, ni la forma exacta de su crucifixión. Lo que sí podemos afirmar con absoluta seguridad del texto es esto, y esto es lo que hay que resaltar:
que Pedro moriría de una manera que glorificaría a Dios. Eso es lo relevante. Eso es lo que Juan inspirado nos dice. La historia confirma que fue crucificado, pero el detalle es que dice que la forma en que habría de morir, en la que hubiese sido, él iba a glorificar a Dios. Así que esta es la expresión número 6, una muerte que glorificaría a Dios. Esta es una de las verdades más profundas del pasaje. Jesús dice con qué muerte lo iba a glorificar. Qué perspectiva tan diferente, ¿no? El mundo considera la muerte una derrota, pero para Pedro su muerte podía convertirse en una ocasión para glorificar a Dios. Y creo que esto debe ser el anhelo de todo creyente. Esto no significa que la muerte sea agradable. Significa que Dios puede ser glorificado incluso en medio del sufrimiento y de la muerte de sus siervos. Pablo tenía esta misma perspectiva. Escribió en Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es ganancia. Y siempre hemos de buscar que al morir nuestra vida, no solamente la muerte, nuestra vida y aún la muerte, glorifiquen al Señor. Número 7. La vida cristiana pertenece a Cristo. Para nosotros está claro. Pedro aprendería que su vida ya no podía girar alrededor de sus propios deseos. Pablo expresó esta verdad en Romanos 14:7, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Y añade en el versículo 8, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. La vida del creyente tiene un nuevo centro, el Señor Jesucristo, no su propia vida. Número 8. Le dijo que con qué muerte había de glorificar a Dios. Observemos algo muy importante. Pedro no glorifica a Dios solamente mediante predicaciones, también glorificaría a Dios mediante su perseverancia hasta el final. Esto nos enseña que la fidelidad cristiana no termina cuando llegan las dificultades. A veces pensamos que glorificamos a Dios solamente cuando todo sale bien, pero también podemos glorificar a Dios cuando sufrimos permaneciendo fieles. Pablo escribió en Filipenses 1:29, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Así que aquí vemos el número 9, el sufrimiento. No significa necesariamente abandono. Pedro iba a sufrir, pero Cristo no lo había abandonado. Esta verdad es esencial. A veces pensamos, si estoy sufriendo, Dios debe estar lejos. Pero Juan 21 demuestra lo contrario. Pedro sufriría precisamente dentro del camino de obediencia al Señor. Por eso no debemos medir la presencia de Dios por la comodidad de nuestras circunstancias. Número 10. Cristo determina el camino. Pedro había dicho, voy a pescar. Pero ahora Cristo le dice, sígueme. Existe una diferencia enorme entre voy a donde yo quiero y sigo a Cristo. La vida cristiana consiste en pasar de mi voluntad a la voluntad del Señor. Jesús enseñó a sus discípulos cómo orar, Mateo 6:10. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Cristo, hablando de señorío, dijo en Lucas 6:46, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Número 11, sígueme. Esta es la respuesta. Después de revelar el futuro de Pedro, Jesús simple y sencillamente le dice la Escritura, y dicho esto añadió, sígueme. ¡Qué extraordinario! Jesús no le da a Pedro un mapa detallado de todo lo que ocurrirá, no le explica cada dificultad, no le revela cada sufrimiento, le da algo más importante. Sígueme, es suficiente. Pedro no necesitaba conocer todos los detalles. Lo que necesitaba era conocer a su Señor y seguirle. Y eso aplica para nosotros, para todo cristiano. 12. Seguir a Cristo implica negarnos a nosotros mismos. Esta es la esencia del cristianismo. Jesús había enseñado en Mateo 16:24, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Seguir a Cristo no significa simplemente añadir a Jesús a nuestra vida. Significa reconocer que Cristo es nuestro Señor. No oramos, Jesús bendice mis planes. Oramos, Señor, dirige mis pasos. Enséñame tu voluntad, Señor. Quiero obedecerte. 13. Cristo no prometió una vida sin sufrimiento. El Evangelio nunca presenta la vida cristiana como una existencia libre de problemas. Jesús dijo en Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Observemos el equilibrio. Aflicción
pero también victoria. El creyente no sigue a Cristo porque el camino siempre será cómodo. Sigue a Cristo porque Cristo es digno de ser seguido. Número 14, el propósito final, glorificar a Dios. Ese es el enfoque. El versículo 19 dice, ¿con qué muerte había glorificar a Dios? Este debe ser uno de los grandes objetivos de nuestra vida como cristianos. Pablo escribió, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. 1 Corintios 10:31. Observemos. O hacéis otra cosa. O sea, no solamente las actividades religiosas, todo. Nuestro trabajo, nuestra familia, nuestro matrimonio, nuestro ministerio, nuestro uso del tiempo, nuestro dinero, nuestra manera de hablar, de vestir, nuestra conducta, todo debe de someterse al propósito primario, glorificar a Dios. Esto me recuerda a Isaías 43:7, donde el profeta declara, todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Y nos revela el propósito primario de Dios al crearnos y sobre todo ahora que somos sus hijos, que todo lo que nosotros somos es para gloria del Señor. Para eso nos formó y nos hizo. Pedro había aprendido una lección dolorosa. Antes pensaba, yo puedo. Después descubrió, yo puedo, pero fallar. Ahora Cristo le enseña, sígueme. Esta es una de las mayores lecciones de la vida cristiana. No necesitamos conocer todo el futuro. Necesitamos conocer al Señor que tiene nuestro futuro. No necesitamos controlar todas las circunstancias. Necesitamos confiar en Cristo. No necesitamos saber cuánto durará la prueba. Necesitamos permanecer fieles mientras dure. No necesitamos entender cada camino. Necesitamos seguir al Señor. Sígueme, sigue resonando. Veamos las aplicaciones a todo esto. Primero, entrégale a Cristo el control de tu vida, de tu futuro. No sabemos qué ocurrirá mañana, pero debemos de confiar en nuestro Señor. De hecho, Santiago 4:13-15 amonesta y dice, vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Por eso siempre recuerda antes de tomar una decisión. Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Planificar no es malo, pero nuestros planes deben estar sometidos al Señor. Segundo, no huyas del camino de obediencia por temor al sufrimiento. Pedro tendría que enfrentar sufrimiento, pero Cristo le dijo, sígueme. Si el Señor te llama a obedecerle en algo que resulta difícil, no abandones la obediencia simplemente porque cuesta. La fidelidad vale más que la comodidad. Tercero, vive para glorificar a Dios. Pregúntate antes de tomar una decisión, ¿esto glorifica a Dios? Antes de hablar, ¿esto glorifica a Dios? Antes de actuar, ¿esto glorifica a Dios? Antes de aceptar una oportunidad, ¿esto glorifica a Dios? Antes de entrar en una relación, ¿esto glorifica a Dios? Sí, en cada acción de nuestra vida. La vida cristiana debe estar orientada hacia la gloria del Señor. Es algo que nosotros debemos madurar. Por eso la exhortación, hermano, hermana, Cristo no te llamó simplemente a admirarlo, te llamó a seguirlo. No basta decir Jesús es mi Salvador. Hemos de decir Cristo es mi Señor y mi vida le pertenece. Te llamó a seguirlo. Así que la pregunta ¿es Cristo el Señor de mi vida? No basta conocer el camino, hay que caminarlo. No basta escuchar la palabra, hay que obedecerla. No basta cantar todo a Cristo, yo me rindo. Hay que vivir rendidos a Cristo. La congruencia entre lo que predicamos y vivimos es muy importante. Y si mañana el camino se vuelve difícil, recuerda, sígueme, sigue diciendo la orden de Cristo para todo cristiano. Si llega la prueba, dice el Señor, sígueme. Si llega el rechazo, dice el Señor, sígueme. Si llega el sufrimiento, dice el Señor, sígueme. Si llega la incertidumbre, dice el Señor, sígueme. Si llega la enfermedad, dice el Señor, sígueme. Si llega la vejez, dijo el Señor, sígueme. Cuando llegue tu último día, dijo el Señor,
sígueme hasta el último día. Veamos una aplicación evangelística, porque todo mensaje tiene ingredientes para predicar a Cristo y su evangelio. Hay una diferencia entre admirar a Jesús y seguir a Jesús. Las multitudes podían admirar sus milagros, pero Jesús llamó a individuos a seguirle. El evangelio exige una respuesta. Cristo murió por nuestros pecados. Pablo declaró en 1 Corintios 15:3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, pero no permaneció en la tumba, ya que el versículo 4 declara, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Cristo vive y reina. Él se levantó entre los muertos, ascendió y hoy está sentado en el trono como el Dios eterno en su Trinidad Santa. Y el mensaje del Evangelio llama al pecador a arrepentirse y creer. Pedro predicó dando el Evangelio en Hechos 2:38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. La salvación no consiste en reformarnos primero y después venir a Cristo. Venimos a Cristo reconociendo nuestra necesidad una vez que somos redarguidos por el Evangelio y se nos muestra nuestro pecado y nuestra condición de estar muertos y separados del Señor, mostrándonos el sacrificio de Cristo en la cruz y mostrándonos que Él es el Salvador que murió y resucitó y ofrece vida a todo aquel que se arrepiente. Después de venir a Cristo, el creyente escucha también su llamado. Una vez nacidos de nuevo, la orden es: sígueme. Arrepiéntete de tus pecados y deposita tu fe en el Señor para que seas salvo y síguele. Si tú quieres vida eterna, este es el mensaje para ti. Deposita tu fe en Cristo y confiésalo como tu Señor. Aquí hay una verdad para guardar hoy. Juan 21, 18 al 19 nos presenta tres grandes verdades. Primero, Cristo conoce nuestro futuro. Pedro no lo conocía, Cristo sí. Segundo, Cristo puede ser glorificado incluso mediante nuestro sufrimiento. La muerte de Pedro no sería inútil, sería una ocasión para glorificar a Dios. Tercero, nuestra responsabilidad es seguir a Cristo. No conocemos todos los detalles, pero conocemos al Señor. Por eso no necesitas conocer todo el camino para seguir al que conoce el camino, el que es el camino. Cristo dijo: sígueme. Y esa palabra sigue siendo suficiente. Recuerda, lee la Biblia diariamente y ora a Dios nuestro Padre en todo momento y en toda circunstancia. Oremos. Rey mío y Dios mío, mi Padre Celestial, te damos gracias por nuestro Señor Jesucristo. Gracias porque Él es nuestro Señor, el Señor de nuestra vida, nuestro Salvador y nuestro Pastor, nuestro Dios hecho carne. Gracias porque conoce nuestro futuro perfectamente, aunque nosotros no conocemos lo que traerá el día de mañana. Señor, ayúdanos a confiar en ti. Cuando no entendamos el camino, enséñanos a seguirte. Cuando tengamos temor, fortalece nuestra fe. Cuando llegue el sufrimiento, danos perseverancia. Cuando seamos rechazados por causa de Cristo, ayúdanos a permanecer firmes. Cuando nuestras fuerzas disminuyan, recuérdanos que tú sigues siendo fiel. No permitas que vivamos gobernados por nuestros propios deseos. Enséñanos a decir: hágase tu voluntad y no la mía. Ayúdanos a vivir bajo señorío y para tu gloria. Que nuestro hogar glorifique a Dios, que nuestro matrimonio glorifique a Dios, que nuestro trabajo glorifique a Dios, que nuestro ministerio glorifique a Dios, que nuestras palabras glorifiquen a Dios, que nuestras decisiones glorifiquen a Dios. Y cuando llegue el momento de atravesar dificultades, danos la gracia para escuchar nuevamente aquella palabra: sígueme. Señor Jesucristo, queremos seguirte siempre. No solamente cuando el camino es fácil, no solamente cuando recibamos bendiciones, no solamente cuando somos reconocidos. Queremos seguirte también cuando el camino sea difícil. Haznos fieles, haznos humildes, haznos obedientes, haznos santos, haznos útiles y sobre todo, haz que nuestra vida sea una ofrenda para la gloria tuya, Señor, para la gloria de Dios. Danos la fortaleza de poder seguirte siempre. Si alguien que escucha este devocional todavía no te conoce como Salvador, permite que pueda comprender que necesita venir a Cristo, que pueda reconocer su pecado, que pueda arrepentirse, que pueda confiar en la obra perfecta de Jesucristo en la cruz
y que habiendo creído en Él pueda comenzar una vida de seguimiento y obediencia. Gracias, Cristo, porque moriste por nosotros. Gracias, mi Señor Jesús, porque resucitaste. Gracias, nuestro Señor Jesucristo, porque tú vives y reinas, porque estás sentado en el trono y tú eres el Dios eterno en tu Trinidad Santa. Y gracias porque un día vendrás por nosotros y estaremos contigo por toda la eternidad. En el nombre precioso de mi gran Dios, Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bendiciones totales.